Bueno, comenzamos entonces este otro encuentro con Manuel Rubio, un segundo encuentro de tres probablemente, y para trabajar, estudiar, reflexionar sobre la psicopatología. Ya este término que hablamos la otra vez, un poco extraño, acuñado, pero que tiene su particularidad, ¿no? Y es un término relativamente reciente, ¿no? Que da cuenta, digamos, de la vida anímica, su patología, pero al mismo tiempo de entrada ya plantea algunas disquisiciones acerca de su aceptación en ciertos lugares, ¿no? Especialmente, por ejemplo, de los espacios de reflexión psicoanalítica, la palabra psicopatología no es una palabra cercana y habitual muchas veces. En el mundo de la neurología o de la psiquiatría tiene otro valor, otra mirada, y abordamos, ¿no? En ese encuentro previo, Manuel, cuestiones históricas que hacen al desarrollo en parte de la enfermedad mental y en parte también a las categorías teóricas, ¿no? A los marcos teóricos y conceptuales y a cierta búsqueda de coherencia, pero también a una reflexión que tiene una perspectiva antropológica, es decir, subyace una visión del ser humano y de cómo se lo clasifica. Y además, me parece también el telón de fondo es desde qué visión se estudian estas cuestiones. Si hay que emparentarlo con las ciencias naturales, si hay que emparentarlo con las ciencias que buscan universales, o hay que tener una visión que acepte la dimensión propia del humano, su singularidad en los distintos aspectos, y trazar esa visión de la psicopatología desde ese otro ámbito que no reniega de visiones estructurales, por así decirlo, porque se organizan discursos, se organizan formas existenciales, se organiza una dinámica con respecto a ciertas variables, pero que no se agotan, digamos, como se agotaría, digamos, la visión de un triángulo en ser siempre una figura de tres lados, digamos, y no mucho más que eso en algunos aspectos, ¿no? Y si te parece, Manuel, retomar un poco del punto en donde, bueno, se ve esa dicotomía entre la visión, eh, bueno, que hoy llega a lo neurológico y esa visión de las neurociencias, entre comillas, que atraviesa el marco psiquiátrico, en donde el tema del diagnóstico es fundamental en términos donde el compromiso orgánico muchas veces es lo determinante, y cotejarlo con otra visión que asume una existencia que, si bien supone, digamos, una condición anclada en el cuerpo y demás, la psicología humana se sostiene en un ámbito diferencial y propio, ¿no? Y me parece que ese es el punto que por ahí podemos retomar y del cual pueden surgir como dos grandes visiones, ¿no? Recuerdo una vez, vos siguiéndolo al maestro Saurí, digamos, el campo de la escucha, el campo de la mirada, como dos grandes horizontes epistemológicos para ver esto, ¿no? Claro, claro. Mientras te escuchaba, lo que me aparecía así inmediatamente es, bueno, tenemos que elegir una posibilidad. Digamos, la enfermedad viene del cuerpo, la enfermedad viene de lo psíquico. ¿Por qué no la enfermedad viene desde lo social? Porque toda una corriente que incluso, bueno, toma para lo que son políticas públicas, ¿no? Y que atraviesa los discursos en este momento con el hecho de lo que está sucediendo a nivel juvenil y lo que sería el joven y la ley, toda la discusión si es un problema exclusivamente sociológico, si es un problema familiar psicológico, si es, toca todos los ámbitos y en ese sentido, insisto, tenemos que elegir como si fuera uno el problema. Digamos, esto la neurociencia lo va a solucionar porque es biológico, no. Esto es del orden psicológico, esto es del orden sociológico. Sabemos que el ser humano tiene momentos, el momento biológico, el momento psicológico, el momento sociológico. El asunto es cómo pensamos eso, porque suena simpático, bueno, seamos eclécticos. Claro. Y sabemos que el lío con el eclecticismo es yo elijo lo mejor de cada una de esas consideraciones. Decir lo mejor ya es estar tomando una posición que yo no soy consciente de esa posición. Entonces, es estar generando algo. El diálogo tenemos que tenerlo con quienes, y bueno, con los que hacen antropología filosófica, con los que hacen sociología, digamos, acá es imposible hacer una resolución si no es en un ámbito transdisciplinar. Pero bueno, vamos a lo nuestro Sí, sí. específicamente. De No me todos quiero modos, Manuel, escapar de lo que decís, ¿no? exactamente, digamos, esto subyace este problema porque en el fondo
la pregunta es quién domina, si la teoría en abstracto y busca su coherencia y su articulado, o domina, entre comillas, la realidad con sus vicisitudes, ¿no? Y ahora, ¿cómo son esos abordajes, ¿no? ¿Cómo se acerca allí? Y además se opera, porque en el fondo es eso, que no hay aspectos jurídicos y formales, legales, como por ejemplo, no sé, ya que mencionaste, ¿no? Por ejemplo, supongamos la edad de imputabilidad o inimputabilidad, eh, con cuestiones de orden, cómo se lleva a cabo una política sanitaria, una política educativa, etcétera, ¿no? Digamos, en esos aspectos formales, políticos, y después los estrictamente psicológicos, digamos, donde uno, entre comillas, podría poner un poquito mayor entre paréntesis eso, pero como hablamos la otra vez, también el marco histórico, ¿no? El marco histórico que determina épocas, generaciones. Antes se hablaba de épocas, de siglos, hoy se habla de generación, ¿no? Digamos, y de los que nacieron en tal y tal fecha, ¿no? Y Exacto. Y bueno, cuando se les pone letras es interesante, ¿no? también, ¿no? También. A las generaciones. De hecho, en este momento, toda la transformación de las generaciones que nacen con una pantalla en la mano, ¿no? Y Claro. muy distinta a nuestra generación, ¿no? Más allá, incluso tu generación y la mía no es la misma, pero aún así estamos más cerca, me parece, de lo que es esta generación de la pantalla. Pero entonces, vos nombrabas dos maneras de aproximarnos y que puedes ayudarnos para ordenar un poco este campo, ¿no? El campo, una aproximación como actitud de ir a recibir esos datos Ujú. desde la mirada o desde la escucha. Eh, el nombre puede ser equívoco porque uno puede pensar mirada como la vista y escucha como lo que tiene que ver con la palabra. No, es más bien como actitud de recepción de esos datos, cómo observar. Cuando decimos de la mirada, ¿a qué nos referimos? A que objetivamos el dato que allí está en la condición de un signo, por lo tanto nos preguntamos ¿qué es eso? Entonces yo puedo objetivarlo mirando con los ojos o con las orejas. Yo escucho a una persona hablando y me dice, me empieza, digo, las cosas así más a la manera antigua, que es Napoleón y que tiene que conquistar, o que en este momento sería otra cosa, que va a ir a Marte, entonces tiene esa misión. Yo puedo reducirlo exclusivamente a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con las ideas de esta persona? ¿Qué es lo que pasa con el juicio de esta persona? Tiene un juicio desviado, el contenido de las ideas es algo en donde lo agranda, cuantitativa, cualitativa. Yo ahí estoy objetivando, aunque yo esté con las orejas escuchando el discurso que dice, pero yo en realidad estoy mirando como actitud, del mismo modo que miro un cuadro, recorto, porque el cuadro está dentro del marco, y miro eso que está ahí, o cuando el médico clínico me toca la panza para diagnosticar a ver si tengo una apendicitis, está mirando con la punta de los dedos. O sea, más allá cuál es el sentido que yo use, en la mirada lo que hace es objetivar en donde esos datos que el otro me da, ya sea porque me los cuenta o porque yo los observo. Yo le miro la cara de tristeza y aunque no me hable de tristeza, es un dato que está ahí. Y Manuel, Entonces, en este punto, perdón, digamos, supone que esa mirada ancla y parte y busca ciertas categorías que ya supone ese que mira, por ejemplo, ese que está observando, digamos, supongamos un diagnóstico abdominal, ya sabe que si duele en tal lugar puede ser una apendicitis, si duele en tal grado puede ser una peritonitis, o puede ser una gastroenterocolitis, si tiene además otros signos, porque esa mirada tampoco es inocente, espontánea, abierta al mundo y a la alteridad. ahí Es está la una trampa, mirada, ¿no? porque ahí está la trampa, creer que el dato está ahí y que yo no tengo nada que ver en construirlo. O sea, es un problema el constructivismo cuando todo es construcción, como si no hubiera nada dado. Pero el realismo ingenuo también es un problema porque cree que simplemente tiene que captar hechos, el empirismo clásico, digamos, ¿no? Cree que tiene que captar hechos que están ahí y solamente yo tengo que recogerlos. A ver, la teoría de la Gestalt en lo que son las leyes de la forma, de la completud, mostraron perfectamente que como mínimo hay figura a fondo y yo soy quien lo pongo, ¿no? Ese clásico o las dos caras o el jarrón, ¿no? Que yo lo veo, o veo uno o veo otro. En ese sentido, entonces,
Esto es lo que se llama semiología, la semiología psiquiátrica o incluso psicopatológica, que también se eleva un nombre, se le suele llamar psicopatología descriptiva. Como vos decís, ¿en qué herramienta toma o qué marco toma? En general son las funciones psíquicas. Eh, Procesos básicos le llaman hoy, bueno, pero son las funciones psíquicas, o sea, cómo es la conciencia, la atención, la memoria, el modo del juicio, el modo del lenguaje, la afectividad, que vienen de la vieja tradición kantiana, dividiendo en tres áreas, ¿no es cierto? Inteligencia, afectividad y voluntad, pero después va tomando distintas formas, pero se sigue con ese pensamiento que a la manera kantiana se supone que es el sujeto el que construye ese sujeto idealista kantiano, ¿no es cierto? Desde ese lugar de las categorías, ¿no?, que a priori ya las posee. Entonces, cualquier afección que aparezca es porque eso no está funcionando. Llevado esto al orden de las neurociencias, se le da el asiento biológico supuesto a cada una de esas funciones y se puede llevar desde ahí o a la estructura neuronal o a la molécula, no importa, pero el razonamiento sigue siendo afín, ¿no? Ya sea el modo empirista, ya sea el empirismo crítico, ya, digamos, no importa ahí cómo. En general, el que trabaja con ese modo no se pregunta por la epistemología que está de base, porque Claro. lo toma ya como un hecho. ¿Qué es lo que implica esto? Que aquello que es el padecer singular se lo transforma en dato objetivo leído desde fuera, por lo tanto en un signo. Ahí vienen las teorías semióticas, una semiología se arma ahí, conjunto de signos, síndrome. Para usar una terminología más actual, ¿cómo se llaman? Trastornos. Y ahí tenemos los manuales como el DSM, bueno, el de la 11 y 10, ¿no? El DSM ahora en el 5, pero pensemos, ¿por qué se fue cambiando tanto los manuales? Pero la epistemología sigue siendo esa misma. ¿Cuál es el problema con esto? Para lo que es epidemiológico es muy útil para hacer políticas públicas, te da un marco, pero cuando esto es bajado a la clínica, se hace o se tiene la creencia de que eso es lo que ahí hay a la manera de eso cígnico externo y como discurso social se transforma ese paradigma en una ideología. A ver, una consulta de la semana pasada a una chica de 32 años. Yo vengo porque me confundió mi psicóloga. Después de 10 años de estar tratándome por un trastorno generalizado de la ansiedad, yo le dije que ya hacía 10 años y me sentía mal, quería irme. Y me dice, bueno, pero el problema que tenés es que vos sos borderline, no se puede curar eso. Entonces, a ver, yo vengo porque me dijeron que usted de esto sabe mucho, si tengo un trastorno de ansiedad o si soy borderline, a ver, ¿de qué me puedo curar? Eso para la persona que lo vive no significa nada más que si le dijeran usted es neurótica, usted está loca, usted... ¿Por qué? Porque es objetivar desde fuera, pero alejarse de lo que es su propio padecer. Y vamos entonces a la otra parte, la escucha. Cuando escuchamos al otro, escuchamos qué cosa, que en eso que llamamos síntoma, ese padecimiento singular, que se puede objetivar como signo clínico, tiene una construcción que está acorde al momento histórico, o sea, tiene un momento social, no es simplemente una cuestión biológica, los síntomas van variando en las épocas, y fundamentalmente tiene un momento personal. Eso que llamamos síntoma es una creación de ese sujeto, lo digo en la terminología un poco así más sencilla, si queremos, entre comillas, es la mejor conducta que pudo elaborar ante eso que está viviendo. Psicoanalíticamente lo decimos de otras maneras, pero fijémonos que se pierde el momento social y el momento singular cuando solo tomas lo sísmico. No quiere decir que no se pueda hacer,
pero alcances y límites de ese abordaje. No, claro, Manuel, y retomando un poquito esto bueno, por ejemplo, a través de este pequeño presentación de esta situación clínica que te viene, que es justamente cómo trabaja una semiología, digamos, que postula, rotula, supongamos, un trastorno de ansiedad generalizado, que es, digamos, de todos los trastornos, el primero que aparece siempre, y diríamos que como rasgo epocal es nuestra psicopatología de la vida cotidiana, digamos, más o menos, ¿no? Uno es eso, digamos, ¿qué diagnóstico se hace? Después, ¿qué se hace con ese diagnóstico? Porque supongo que uno diagnostica bien una peritonitis o otra cosa, uno sabría que después de eso viene una operación. Desde luego, esto sería todo un tema, ¿sí? Diagnosticado con esos signos descriptivos, con esa semiología, con esa mirada. Después uno diría, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Porque ahí después vienen, por ejemplo, ciertas escuelas o corrientes que suponen, digamos, un tratamiento para tal tipo de trastorno, etcétera, ¿no? Eh, y si hay un compromiso orgánico, seguramente un tratamiento acorde a eso, ¿no? La pregunta es, bueno, supongamos este profesional previo que atendió a esta paciente tuya, digamos, un problema primero, el diagnóstico, pero ese diagnóstico que uno sospecharía, ahora sí, saltando al campo de la escucha, digamos que no es solamente un tema diagnóstico, es un tema de la construcción de un trabajo que sucede allí en forma propia, ¿no? Digamos que no es un diagnóstico, entre comillas, objetivo, es un diagnóstico de construcción, de incluso de esa sintomatología, porque después de todo el síntoma no es solamente un tema objetivo, sino una interrogación que hace el sujeto sobre sí, ¿no? Esta exclusión del sujeto me parece que es el gran tema de un diferencial entre una visión de SM y una visión que tome, digamos así, el existente, ¿no? El que está ahí, ¿no? Exacto. Fíjate que tenemos desde base ya una diferencia grande. El discurso médico pensado en lo biológico, porque, a ver, cuando tenemos una enfermedad somática, tenemos o una pérdida de alguna propiedad, tenemos una lesión, o sea, algo de lo que quedamos expropiados, ¿no? Eh, aún, nos tienen que sacar el apéndice o aún transitoriamente hay una expropiación. No es lo mismo con el padecer psíquico. En el padecer psíquico, en realidad es de algún aspecto mío del cual yo no me puedo hacer cargo, entonces lo derivo hacia otro lado. Por eso podríamos decir, o es una no apropiación o tal vez incluso una desapropiación, a diferencia de la Ujú. expropiación que es la enfermedad somática. Este es un abordaje, quizás esta descripción un poquito más fenomenológica, pero tenemos otro aspecto más. Así como el discurso médico necesita diagnóstico, pronóstico y tratamiento, en el abordaje desde la escucha no podemos diferenciar los momentos. Porque como vos Bien. dijiste, desde el inicio estamos construyéndolo juntos. Aquello que aparece en una entrevista es lo que yo como entrevistador permito que aparezca. Por lo tanto, yo puedo estar tapando eso que podría darse a luz. Por eso es que cuando recibimos a alguien, dentro del campo psicoanalítico hablamos de, primero hacemos entrevistas preliminares, no empieza un análisis. ¿Para qué? Para que pueda estar ese despliegue, pero con la conciencia que desde el primer momento empezó el tratamiento igualmente. No Ujú. están diferenciados momento diagnóstico, momento de cura, momento terapéutico, aunque sí haya distintos momentos en la cura. Agrego otra cosa más que parece todavía más de ruptura con lo que es el lenguaje oficial. Freud decía, la dificultad que tiene el psiquiatra es que no comprende que el psicoanálisis, y nos critican porque nosotros no hacemos experimentos, entonces no somos científicos. Cuando no entiende el psiquiatra, él hablaba con los de su época, que el experimento, que el psiquiatra tiene que recortarlo en una parte, el laboratorio, nosotros lo hacemos en la sesión misma durante la cura misma. O sea que momento diagnóstico, momento terapéutico, psicoanálisis asistencial, llamémosle, aunque suene la palabra rara, o sea, de cura,
y psicoanálisis experimental en el sentido de investigación. La investigación se da en el mismo momento. Claro, todo esto puede parecer un lío por el que, claro, ¿es posible todo esto? Sí, porque se da en un campo, el campo transferencial, que esto es lo que no se tiene en cuenta porque el método no lo permite, el modo de abordaje no lo permite en la mirada. Y dicho muy sencillamente, ¿qué quiere decir la transferencia? Freud lo explica en unas conferencias del año 16-17. O sea, recordemos, Freud es un autor que nació en el año 56, 1856, y muere en el 39. Toda su producción está más o menos entre 1890 hasta la muerte, ¿no es cierto? Se pone como hito 1900 la interpretación de los sueños, que en realidad se publicó en 1899, pero le pusieron 1900 para que quede de este siglo, y de ahí en más. En el año 16-17, en la universidad, él da una serie de conferencias que está publicada en la edición clásica de Amororto en 2 tomos, y ahí hay una conferencia específicamente sobre transferencia. ¿Qué dice él ahí? Que la transferencia es eso que sucede entre el que consulta y el que lo recibe, en donde vemos nacer algo nuevo. Ese padecimiento que traía toma otra forma a partir de la relación, en donde nosotros como analistas somos el objeto de esa situación. Y esto es lo que permite entonces verlo nacer, y por eso es que se habla de neurosis de transferencia, o sea que la persona no se cura de la neurosis que trae, sino que su neurosis la deposita en el análisis. Y nosotros somos parte de su neurosis. La cura es en esa actualidad, por eso la crítica que se le suele hacer, no, que se van al pasado, no. A ver, es no haber quizás comprendido de qué se trata o un mal manejo de transmisión de los psicoanalistas también. El hecho del pasado es a la manera de la vida, el pasado está en el futuro, porque está en la repetición, pero es imprescindible, ¿no es cierto? Lo sido es lo que permite lo que será, si no, no habría esperanza, ¿no es cierto? Si no hay un problema a resolver, ¿para qué esperar un bienestar mejor, ¿no es cierto? Entonces, claro, cambia totalmente. El médico que toca sabe qué va a buscar, qué tiene que palpar, la consistencia, la temperatura, ¿no? En cambio, acá estamos diciendo, el que sabe es el que consulta, porque en él está el padecimiento. Y nosotros somos el objeto manejado por él, a partir del cual se pueden ir abriendo las cosas. Claro, esto es una subversión para lo que es el campo que venía desde el siglo XIX del positivismo, y todavía sigue siendo una cosa novedosa. A ver, esto es complejo, no sé si te lo estoy No, transmitiendo. pero está muy bien porque viene en línea con esto que mencionabas antes de la distribución de funciones psíquicas. Y esas funciones psíquicas se objetivan, se miden en su rendimiento, se testimonia, digamos, cómo funciona, se diagnostica eso y se trabaja sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, patologías del desenvolvimiento del lenguaje, de diversos aspectos, ¿no? Desde los aspectos mecánicos, formales, conceptuales, todo eso es un funcionamiento. Lo mismo pasa con la memoria, etc. Y en ese entramado del trastorno que hay que pasar revista por todas estas facultades y sobre eso, bueno, sale un diagnóstico del trastorno y se aplicará, ¿no? Digamos, desde luego que esta lista es muy amplia y bueno, y el DSM hace un despliegue de eso, ¿no? Claro, la pregunta es cuando uno no va a palpar con la mirada y de las distintas maneras va a auscultar esos signos que entran en categorías de cuadro, digamos, ¿no? De cuadro de mirada, ¿no? Porque todo eso remite a un territorio de un objeto, ¿no? Parecido a la naturaleza. La naturaleza ha funcionado bastante bien porque no nos hemos preguntado por la subjetividad de una planta, de un bacilo o de un planeta, como tampoco nos tenemos que preguntar por una subjetividad en el funcionamiento mecánico del lenguaje o de la memoria. Pero sí cuando aparece la noción de sujeto, compleja desde luego,
y además entramada en este ámbito transferencial, ¿no? Con todo, pequeño paréntesis, todo un debate interno para el psicoanálisis y los psicoanálisis acerca de qué hacer con eso, digamos, sin entrar en detalle, pero Freud, Melanie Klein, Winnicott, etcétera. Y qué pasa, tenemos que entrar en muchos detalles, como por ejemplo qué pasa con el yo, etcétera, con el Exacto. inconsciente, etcétera, pero dejando un segundito de lado eso, también ahí aparece todo un mundo, pero el hacer de la transferencia el campo de investigación y de producción en ese recorrido que está implicado, donde lo metodológico de conocimiento y lo metodológico de una dirección de la cura están entrelazados, y esto epistemológicamente es una novedad, pero no una confusión, sino una gran novedad acerca de una nueva concepción del saber y del acompañar, del dirigir un trabajo con respecto a la salud, ¿no? Que fíjate que entonces te marca no solo toda una manera de ver, sino de hacer distinta. Claro. Si vos tomaste el qué es y recortaste ese síntoma como un signo clínico, y podés creer que podés curar eso. Fíjate, terapéuticas para las fobias, incluso si es una agorafobia, si es una claustrofobia, y bueno, muy actuales, ya sea medicamentosas o cognitivo-conductuales, en donde es apuntar concretamente a eso, que, claro, eso es porque vos crees que eso existe como cosa y que yo lo padezco como si fuera fuera de mí, que no tiene que ver conmigo, o a lo sumo como un mal funcionamiento y que yo puedo aprender, ¿no? Y ahí vienen las listas, esta lista de conductas negativas, conductas positivas. La vez pasada hablábamos Mm. el problema de la psicología positiva, ¿no? Y cómo bajo esa buena intención hay una idea de una alienación tremenda, ¿no? Ese catálogo. En cambio, acá estamos hablando de cómo estamos siendo, y en ese sentido cabe el orden de la significación. Claro. Pero ¿esto significa entonces que nosotros no podemos partir de categorías universales también? Sí, pero mientras tengamos en cuenta este otro elemento. Si dijimos esta cuestión de la transferencia y yo soy objeto, estamos hablando entonces de que el centro está en una relación del sujeto con este otro. Ya no es entonces algo que está adentro o algo que yo miro afuera, ya es una relación que vale para lo terapéutico, pero también para el supuesto de por qué se enfermó. Y en principio, ¿qué es lo que hacemos llamémosle, en una psicoterapia, en un tratamiento psicológico? Hablamos. Pero si el centro está en hablar, ¿qué concepción del lenguaje tenemos? ¿Qué quiere decir hablar? ¿Hablar es una herramienta o es precisamente una condición humana en donde nos diferenciamos y podríamos decir, si nos curamos por la palabra, quiere decir que entonces nos enfermamos por la palabra? Porque, a ver, si yo me enfermé porque comí tal cosa que me intoxicó, tengo que retirar el tóxico. Sí, o sea, aquello que me cura me muestra lo que me enfermó. Si yo retiro esto es cuando están las alergias, ¿no? Bueno, hay que ver cuáles son los alergenos. Entonces, bueno, es el polen. Saco el polen, quiere decir que lo que enfermaba era el polen. Si yo por la palabra me curo, quiere decir que por la palabra me enferme. Suena loco esto. Sin embargo, hoy día, incluso en el diálogo con las neurociencias, está muy claro que la estructura cerebral en el bebé, el lugar que ocupa la palabra del otro, el tono en que es hablado, el modo, estructura el cerebro, pero en el sentido anatómico. O sea, no es simplemente una cuestión que, bueno, es psicológico y nada más. El número de conexiones, el modo, digo, eso ya está muy estudiado. O sea que ahí podemos hacer relaciones. Pero vamos a lo nuestro, porque no tenemos, que en el diálogo sea importante el que también haya esos fundamentos, vale, pero nosotros tenemos que justificarlo desde nuestro discurso. Si es que hablando nos curamos, por hablar, por la palabra nos enfermamos, ¿de dónde vino la palabra? Del otro. Porque nacemos en un ámbito en donde nos hablan, no es que nacemos hablando.
Por lo tanto, allí aparece como central cómo fuimos hablados y para eso, ¿qué es lo que implica? Bueno, ¿en qué lugar me puso el otro? ¿De qué manera se Mm, dirigió? Ahí volvemos a la transferencia. Eso es lo que se repite en transferencia y es lo que muestra en acto el que nos consulta. Según cómo nos ubica, nos está mostrando su historia ahora, pero nos está mostrando su historia de cómo fue deseado, pero a mm, su vez, ¿qué nos está mostrando? Aquello que del deseo del otro no pudo hacer propio, y entonces está mostrando el momento de alienación. claro, Y por ahí pasa la cura. Es otro marco, ¿no es cierto? claro. Y ahí, Manuel, porque, digamos, desde luego que en esta visión donde uno efectivamente pone como elemento, entre comillas, diagnóstico, pero en función de un trabajo allí operativo en la maniobra que uno pueda tener ahí, en ese trabajo transferencial, uno puede poner, digamos, estructuras existenciales, digamos así, ¿no? Porque uno ahí distingue, por ejemplo, la psicosis, la neurosis, bueno, digamos, las perversiones o psicopatías. Es cierto que ahí aparecen como cuestiones allí a diferenciar y si uno extiende más, por ejemplo, criterios que tal vez en algunas corrientes se aceptan más u otras, como por ejemplo, te que mencionabas antes, de un borderline o de enfermedades o de padecimientos psicosomáticos, o luego estructuras internas a todo eso, es decir, digamos, ¿no? La esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, la paranoia, supongamos, o las neurosis la neurosis obsesiva, la histeria de angustia, la histeria de comprensión. Digamos, quizás la pregunta ahí pasa por qué operadores psíquicos uno tiene que tener en cuenta para hablar de estas formas discursivas que se entrama la condición humana, porque si bien hay que tener cuidado con esas categorías universales, viene bien tener esas referencias acerca de ciertas marcas estructurales, como por ejemplo esa vinculación con el otro, o esa forma de dar cuenta del lenguaje, pero que seguramente vendrán con otras cuestiones, como por ejemplo la configuración del deseo propio, la configuración de los, no sé, de los ideales, de las formas de goce, de ciertos elementos estructurales que permite dirigir una dirección de la cura, pero también en ese necesario diálogo, digamos, así de Ateneo, de enseñanza, transmisión, donde uno plantea sus casos y los plantea con unas ciertas formas discursivas que además también sirven, entre comillas, de cotejo para decir, mira, esto que en el DCM se piensa así, acá se piensa de otra manera, eso que tal vez un manual distingue de cierto modo porque organiza signos, si conseguimos desde una subjetividad esto, en realidad nos sirve pensarlo de otra manera, ¿no? Porque siempre aparece ese cotejo. Vos conocés muy bien, por ejemplo, todo ese diagnóstico que después termina siendo peritajes, que termina siendo un discurso armado para que un juez tome una decisión y que uno lo piensa desde el campo de la escucha, pero después tiene que responderlo y escribirlo desde el campo de la mirada, ¿no? Sí, sí, decís bien. Yo durante mucho tiempo estuve 30 años con la psicología jurídica también, y lo raro ahí era que con colegas que no son psicoanalistas, ¿cómo desde el psicoanálisis estás haciendo esto? Y sí, yo creo que Con hay cosas muy prácticas, por ejemplo, te sí, preguntaban seguramente, ¿no? ¿Qué porcentaje de daño psíquico tuvo esta persona? Porque eso depende de un resarcimiento, es decir, sí, o si alguien va a ir preso o claro. no, etcétera. Entonces, cosas que tienen que Eh, medir, cuantificarse y cuantifican después dinero claro. y años de pena, digamos, ¿no? Ahí fíjate que igualmente cada uno de los abordajes tiene alcances y límites, y desde el Mm, psicoanálisis para algunas de las situaciones no, nosotros ahí no podemos decir, digamos, por ejemplo, en esta cuantificación, desde el psicoanálisis no podemos contestar, lo cual, bueno, creo que no va en desmedro. Esto es más o menos a la manera, mira, me corro un cachito y vuelvo a lo que sí, decían sí, sí, los sí. operadores. Me acuerdo en una clase, un alumno decía, ¿y el psicoanálisis qué dice qué definición da de inteligencia? No, el psicoanálisis no estudia la inteligencia, pero la da por supuesta, porque si no, no podría analizar. Digamos, cuando nosotros decimos hace falta determinada condición simbólica, determinadas posibilidades de metaforización, estamos dando por supuesto la inteligencia, pero si querés estudiar la Y ya que inteligencia, estamos en paréntesis, mm, puede ser totalmente un diálogo fecundo la concepción de inteligencia, el desarrollo, por ejemplo, en Piaget y todo el desarrollo madurativo cognitivo, o la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner o de
teoría de Steinberg, de las inteligencias, o lo que sea, porque eso me parece conciliable. Esto me parece que es el diálogo, como decías antes, interdisciplinario o focalizaciones diversas que puedan articularse, ¿no? Digamos, que Piaget no hable mucho del deseo humano no significa que desconozca que el ser humano es un ser deseante, pero su visión va por el desarrollo cognitivo, la estructuración del pensamiento y esa evolución o maduración, ¿no? Y con alcances y límites, porque hay que saber cuáles son los supuestos antropológicos en los que se está manejando y desde ahí nosotros vamos entonces bueno, a poder pensar. Empezamos charlando la semana pasada sobre el libro de psicopatología. Hay Sí. 3 capítulos sobre normalidad en donde yo hago un paneo, ¿no?, en relación a las distintas orientaciones, llegando hasta lo psicoanalítico, incluso distintos psicoanálisis, en función de poder pensar esto, y ahí incluso la teoría adaptativa de Piaget y cómo juega para una posibilidad de pensar la normalidad. Claro, el asunto es, bueno, el sujeto piagetiano tiene alcances y límites tanto como el sujeto freudiano tiene alcances y límites y no son los mismos, ¿no? Yendo entonces a lo primero que decías para no escapar de eso, podemos pensarlo en términos, ¿con qué categorías usamos? Vos usaste entonces la de operador. Si estamos hablando de que viene desde el otro ese deseo y yo me ubico ahí, ¿qué es lo que esto implica? Hagamos el cuentito. En psicoanálisis lo más clásico es, bueno, habla del inconsciente, habla de la pulsión, el complejo de Edipo, pareciera que fueran así las cuestiones. Y se entiende el complejo de Edipo como esa historia en la cual, bueno, nacemos de alguien que nos alojó un otro primordial, le llamamos función materna. Hoy día, digamos, en la época de Freud no era problema decir madre, padre y ya estaba. Hoy día decimos aquel que lo aloja, ese otro primordial que no importa quién sea, pero cumple una función que le seguimos llamando función materna, más allá de quien lo ubique, con un deseo que si queremos es caprichoso, lo cual no quiere decir ni bueno ni malo. La mamá cuando decide cuándo darle la teta, cuándo no, cuándo cambiarlo, cuándo no, obviamente lo va a ir aprendiendo y en relación a ese bebé, pero no deja de ser un capricho. Ahora, este momento de alienación requiere que, y bueno, siguiendo otras teorizaciones, individuarse y socializarse, es necesario separarse. Estas separaciones naturales, espontáneas, no, lo vemos en la clínica, lo vemos cotidianamente. Hace falta la intervención de otro agente. Con lo cual, le da bolilla a ese bebé porque lo ubica en un determinado lugar. Eso que parece que fueran 2, porque son 2 cuerpos, son 3 lugares. Quien aloja, quien es alojado y el por qué es alojado. Teóricamente nosotros a eso le llamamos falo. Olvidémonos si queremos eso por todo el lío que trae, que parece que fuera patriarcal, porque se confunde falo con pene, que no tiene nada que ver, pero es porque es una función. Pero bueno, tenemos estos 3 elementos. Hace falta un cuarto que establezca el corte y la diferencia, que es lo que llamamos función paterna. Función paterna que no es necesariamente el padre biológico quien la cumple, ni siquiera el papá que habita con, o supongamos otra nueva pareja, alguien que haga un corte. Ahí tenemos armada una cierta estructura que nos permite pensar qué es lo que ocurre. Ese corte instaura una ley de separación en donde le dice a una, no vas a retener más ese producto tuyo, y al otro le dice, tenés que separarte e ir a la exogamia, e ir en búsqueda externa de lo que supuestamente estabas teniendo hasta ese momento. Ahí tendríamos lo que sería Sí, sí. complejo de Edipo, complejo de castración, digamos, todo lo que podemos teorizar. ¿Qué hago con eso? Yo me pongo en el lugar del que me estoy constituyendo, me puedo hacer cargo de eso. Si me hago cargo de eso, ¿qué sucede? Bueno, salgo a la exogamia y ahí está el proceso de sublimación que por ahí después podemos conversar En otro el día, próximo encuentro ¿no? hablaremos de ese Pero tema. yo puedo captar que eso existe, pero hacer como si no. Lo sé, pero aún así no. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que en mí hay una decisión.
hay un aspecto de mí del que no me hago cargo, y esto es el proceso de represión. La represión es dejar algo de lado, teniendo un registro que lo estoy dejando de lado, no haciéndome cargo y haciendo como si yo no sé de eso, ¿no? Claro, hasta ahí vamos por la vida. Es como que yo estoy inhibido en algunos aspectos, pero sigo. Pero hay Ahí, perdón, determinados Manuel, un momentos. pequeño paréntesis allí, teórico, digamos. Ahí también estamos la diferencia entre el yo y la conciencia, ¿no? Por Porque eso estoy ese que haciéndolo sabe, que no demasiado sabe, simple. digamos, pero digo Exacto. simplemente porque ese, cuando uno formula, y hay que formular así, no me hago cargo más, hay, ese yo está, a su vez, está habitando dos horizontes distintos, un horizonte de la conciencia, el saber de sí, la continuidad de su relato y la apropiación del mundo externo, del mundo interno de alguna manera, y una parte que efectivamente trata de trabajar con todas esas cuestiones que hacen que las deje fuera de la conciencia, pero no solamente fuera del saber de la conciencia, sino estructuralmente bajo otra dinámica, ¿no? Bajo otra dinámica, y ahí está el descubrimiento freudiano de lo inconsciente. Ujú. Lo inconsciente no es un lugar, sino que es una operatoria en donde esto retorna. A lo largo del psicoanálisis se han ido necesitando otros conceptos. Vos estás diciendo bien, en términos freudianos, conciencia y yo. En Winnicott tenemos self y falso self. En Lacan, el yo es el lugar del desconocimiento y necesita plantear un sujeto de lo inconsciente. Después necesitamos conceptos Sí, como sí. para dar cuenta realmente de esto y que nos permitan trabajar. Ahora, el problema es que cuando sigo viviendo y la realidad misma en la que vivo me solicita que responda y toca algo de aquello que yo dejé de lado, eso retorna y ahí es donde aparece el síntoma. El síntoma como una formación de transacción entre lo que quiero tapar y aquello que emerge. Otra vez nos plantea un problema. ¿Dónde estoy en mi autenticidad? ¿Tapando o en lo que aparece? En realidad en ninguno de los dos, pero lo malo no es lo que aparece, porque por ejemplo hubo toda una época en donde yo tengo que luchar contra ello, ¿no? El concepto de ello, yo y super yo, ¿no es cierto? Contra ello, como que Y hay viniera una lo malo. alianza terapéutica con el terapeuta que con el yo, el self, y lucha contra esa parte negativa, como si estuviera Claro, conquistando un territorio es, rebelde, algo así, ¿no? es, cuando en realidad ahí hay algo auténtico. Ahora, que eso aparezca, ¿quiere decir que entonces tengo que hacer eso? No, es qué voy a hacer con eso, porque es lo que yo te decía al principio, yo estoy desapropiado de eso. Tengo que apropiármelo, acá es donde sirven esos primeros conceptos que dijimos, ¿no? Expropiación o desapropiación. Expropiación en lo físico, desapropiación. Es una desapropiación activa, yo construyo mi neurosis. Acá estamos en el ámbito de la neurosis. Pero puede suceder algo mucho más drástico. Cambiemos ahora de campo. Yo puedo no tener registro de esa legalidad que viene del otro. Acá hay toda una Ujú. cuestión, ¿no? De cómo se da, que no. O sea, yo puedo directamente rechazarlo, forcluirlo, decimos, ¿no? Queda forcluido. Claro, falta el ordenador de mi discurso, el ordenador de mi vida. Entonces, yo ando como bola sin manija, porque el deseo se construye a partir de la ley. No es el deseo a pesar de la ley, sino gracias a que está esta ley psíquica, esta ley, llamémosle paterna, esta ley del nombre del padre, esta ley de castración, esta ley simbólica, podemos llamarle de muchas maneras. No todas significan lo mismo, por supuesto, pero en el neurótico está, en cambio, puede no estar. ¿Cuál es el problema? Y que mientras haya alguien en quien yo me refleje y me sostenga, yo puedo seguir viviendo como si fuera una persona común. Y son esas personas que solemos ver, es medio raro, pero es medio raro. Ahora, ese medio raro, ese vecino medio raro, de pronto, como se dice en la calle, se le chifló el moño. ¿Qué pasó? Hizo un brote psicótico. ¿Por qué? Porque no tenía ese ordenador. Sí, que estoy simplificándolo Sí, demasiado, sí, sí. perdón, pero, o Pero sea, vivió sustitutivamente con una especie de anexo, de ad hoc, que lo sostuvo, pero provisoriamente y ante
vamos a decirlo rápidamente, ante un encuentro con el padre, entre comillas, ¿no? Ante un encuentro, digamos, algo que pone a prueba la estructura no funciona. Eh, a ver, te pongo un ejemplo del hospital, así muy sencillo, ya que nombraste padre. Un muchacho en el hospital, digo, en el Borda, yo trabajaba en emergencia psiquiátrica, eh, eh, hace un brote psicótico. ¿En qué momento? En el momento en que su mujer va a tener familia de su segundo hijo. ¿Pero cómo? ¿Tuvo un hijo primero? Sí, tuvo un hijo, todo funcionaba. Cuando tiene el segundo hijo, o sea, cuando está por ir a parir, le dice él, bueno, vos tenés que quedarte a cuidar al chiquito y yo me voy con mi hermana al hospital a tenerlo. Claro, ahí, ¿qué es lo que se presenta? Él como padre de su hijo, cosa que nunca le había sucedido existencialmente, porque no estamos hablando acá en el término de conciencia, lo sabía, lo ponía en los trabajos y le pagaban el salario familiar. No, 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 estamos hablando cuando hay que encarnar ese lugar a título personal y uno no tiene los títulos como para poder hacerlo. Es como decir, bueno, yo quiero trabajar como psicólogo, tengo que tener el título, tengo que ser licenciado en psicología, tengo que tener la matrícula. No porta con los títulos. Esto es lo que se rechazó. Ese título que vino del otro que permitió la diferencia. Rápidamente, porque me parece que lo estamos haciendo un poco largo. Sí, sí. Una tercera opción es sé, o sea, reconozco que está esa ley, pero no ha lugar a esa ley. Bueno, la primera, sé que existe, qué macana, la corro, pero queda inscripta en mí y sigue insistiendo y hago como si eso no existiera. La otra es directamente falló la inscripción y entonces falta el ordenador, ¿no? Represión, forclusión. Hay una tercera posibilidad que es sí, está, pero no opera en mí. Es mucho más complejo, Sí, sí. porque estamos hablando de la castración es la de la madre, entonces sí, sí, las mujeres están castradas, pero mamá no sería, ¿no? O sea, sigue sosteniendo la madre fálica y se identifica con la madre fálica. A esto le llamamos renegación, ¿no? O sea, está inscripta, pero la decisión hace que en una parte esté, en otra no. ¿Cómo lo vemos esto? Y lo vemos, por ejemplo, en aquel que aparentemente en lo social lleva una vida perfecta, pensemos que yo, alguien, un capo mafia. Ahora, se va al cuartito del lado, pues vamos a ejemplificarlo bien, y da las órdenes a quienes tienen que matar. A ver, ¿en qué andamos? Y acá es su familia, misa, el colegio, ¿no? Bien, pensemos en lo napolitano, ¿no? Muy religiosos, muy... Pero fijémonos ahí la decisión, ¿no? Una decisión que no es una decisión Renegar. psicótica, ¿no? No es una decisión No, esquizofrénica, ¿no? Sí, esa decisión es perversa. Eso es la perversión. claro. Ahí Eh, desmiente, digamos, inscribe esa ley, pero la desmiente en hechos, ¿no? Bien hecho, O la exactamente. necesita para transgredirla, ¿no? Porque por un Bueno, lado no tiene un conflicto de culpabilidad, de angustia, como un neurótico tendría ese conflicto ante la por eso en autoridad, ante la ley, ¿no? exactamente. Por eso en el neurótico aparece como orden de conflicto, en cambio en el perverso aparece en esa organización a partir de algo, ¿no? Mm. Externo que teóricamente le llamamos fetiche, habría que ver, ¿no? Lo que es el síntoma en el neurótico es el fetiche en el perverso y en el psicótico es la alucinación y el delirio. Pero Claro, bueno, eso ya es esos para abrir un... retornos estructurales, ¿no? Eso que retorna de esos mecanismos, ¿no? Bueno, nos sirve muy bien tener este panorama porque además nos ubica una psicopatología desde este plano discursivo estructural, siempre atento un poco a qué pasa en la singularidad. Es como un poco digamos, uno imaginaría la visión platónica de un mundo de ideas que se presentan en una especie de formalidad. Después hay que ver cada una como encarna. Y el tema es eso, ¿no? Digamos, no es el triángulo en el mundo de las ideas, es las formas triangulares aquí, que son todas relativamente irregulares, pero que te sirve saber que es un triángulo y no un rectángulo o no un círculo. Digamos, las propiedades inherentes, estructurales, lógicas, formales, va a permitir abordar eso y entenderlo como triángulo va a ser mejor que entenderlo como círculo, ¿no? Y hasta podríamos agregar una cosa para complejizar este triángulo. Hoy día lo que más vemos
es la no estructuración. Claro. Entonces, ese es el lío. O sea, a ver, Como rasgo epocal, ¿no? Digamos, como rasgo como epocal, rasgo epocal. porque estas Entonces, estructuras emanadas un poco en la reflexión del principio del siglo XX, hoy uno ve muy, muy lábil esa estructuración, ese bagaje simbólico, esa configuración del otro, ¿no? exacto. Por eso es lo que cuando empezamos charlando en estos jóvenes delictivos, ¿en dónde los ubicamos? Si vos los escuchás, no son perversos, a veces sí, obviamente, pero no necesariamente, no son psicóticos, no son neuróticos, y sin embargo ahí, bueno, cómo se manejan en todo esto, con estas mismas categorías se puede pensar, pero bueno, eso ya sería... Motivo otro. Pero nos sirve mucho este planteo para tener estas dos perspectivas, la mirada y la escucha. Y desde luego, para esa mirada, los manuales han hecho un largo recorrido y concienzudo recorrido, experimental recorrido en tratar de encontrar signos, encapsularlos, encontrarlos diagnósticamente, porque esto institucionalmente sirve y además probablemente sirva en muchos ámbitos, como decías vos antes, en el momento de saber los alcances y límites de las distintas formas de conocimiento y de aplicación. La gran pregunta es la convergencia, la multidisciplinaridad y los abordajes y los riesgos del eclecticismo, del sincretismo, digamos, es como hacer una selección con los 11 goleadores. No, no, con eso no haces una buena selección, digamos, necesitas un funcionamiento y una coherencia, ¿no? Bueno, haremos para un encuentro más, Manuel, si te parece, nos quedaría una, no sé, cuarta dimensión que no es ni la psicosis, ni las perversiones, ni la neurosis, sino esta vía sublimatoria, esto que también misterioso, enigmático, pero de algún modo nuestra existencia reclama algo de ese orden y por ahí rastrearlo y que nos permita por ahí vislumbrar otros, quizás dos cuestiones. Una es qué pasa con la libertad humana, gran tema que si bien es una reflexión que al principio parece filosófica o existencial, pero que psicológicamente es muy importante tenerla presente porque en el fondo, en última instancia, el padecimiento de todas las personas es ese, ¿no? Digamos, Sí, cómo ser libre de, ¿no? Libre de trabajar consigo mismo en ciertos aspectos, ¿no? Y el otro aspecto, digamos, es qué dimensión un poquito creativa podemos tener de nuestra propia vida, en el sentido artístico, como he dicho, o en el sentido mínimo, pero que hace que se explore algo distinto a la repetición, digamos. Este, pero si te parece, para un próximo encuentro completamos un poquito este circuito que de la psicopatología va a la libertad y de la normalidad a la singularidad, de las normalidades patológicas a la singularidad de cada uno apropiándose de su propia existencia. Bueno, fue un gusto, Manel, y estamos en un próximo encuentro. gracias, Walter.